¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar del acceso al mercado laboral por parte de personas mayores. Actualmente en Colombia, una persona puede jubilarse si además de haber cotizado el tiempo reglamentario, tiene 46 años en el caso de las mujeres y 62 en el caso de los hombres. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasa en los últimos 10 años de su vida laboral? Para empezar, nuestro dato. En Bogotá hay 2.5 millones de personas mayores de 46 años en edad laboral, 2.8% más que en 2022. Son cifras del Observatorio de Desarrollo Económico con corte a julio de 2023. ¿Qué nos dice eso sobre el tipo de trabajos y sectores en los que están mujeres y hombres entre 52 y 62 años en Bogotá? Lo analizaremos con voces expertas. Antes, veamos titulares sobre otras noticias de Bogotá que desarrollaremos más adelante. Este sábado en Bogotá se podrá disfrutar del eclipse anular de sol. ¿Qué medidas hay que tener en cuenta? En Ahora les contamos. Bogotá recibe su 14ª edición del SOFA en el Gran Pabellón de Corferias. Este año los videojuegos y la cultura gamer tendrán un papel importante en el desarrollo de la convención. La búsqueda de trabajo para las personas mayores de 50 años es más difícil debido a las barreras a las que se enfrentan. Hablamos con el Observatorio de Desarrollo Económico, quienes nos explicaron el fenómeno. Gracias por aceptar nuestra invitación al mediodía y también en la noche. Nuestras invitadas, hoy la doctora Clara Inés Pardo Martínez, doctora en Economía, experta en temas de administración, de liderazgo, de gerencia. Doctora Pardo, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y para hablar un tema tan interesante hoy por hoy en el mundo. Así es, y también con nosotros, y también de la Universidad del Rosario, Juliet Ríos Salamanca, investigadora de la Facultad de Economía, magíster en Políticas Públicas y también integra el Observatorio Laboral de esa misma universidad. Profesora Ríos Salamanca, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y el espacio. A usted por estar con nosotros. Veamos ese dato inicial que resulta sorprendente, por lo menos para mí lo es, 2.5 millones de personas mayores de 46 años en edad laboral y es una población que viene creciendo y creció 2.8% con respecto al año anterior. Esto supone para los próximos años, doctora Pardo, un desafío para la generación de empleo y para las políticas públicas. Claro que sí, porque esta es una población, digamos, que está como en un ciclo intermedio final de su vida productiva y esto implica saber si van a tener empleos estables, de calidad y también en cuántas personas de estas tienen que emplearse en la informalidad. ¿Qué es lo que explica que esa brecha de empleabilidad esté creciendo específicamente en ese segmento? ¿Cuál es una primera hipótesis, profesora Juliet? Yo creo que hay que identificar las barreras que tienen los adultos mayores y las personas que están prontas a jubilarse. Una de ellas tiene que ver con la informalidad, ¿no? Tenemos nuestra economía basada más del 58% en la informalidad y eso es muy difícil poder tener una pensión a futuro. Creo que son desafíos grandes para el país, para la ciudad en general y que de alguna manera no es fácil de atacar, ¿no? Entonces creo que identificar esos desafíos y esas barreras es algo como primer paso para mirar. Informalidad incluye el rebusque, el cuentapropismo, pero no es solamente eso, ¿verdad? Claro, exacto. También tenemos otras modalidades como los empleadores, personas cuentapropistas y patrones también. Así lo identifica el DANE en la gran encuesta integrada de hogares. Cuando ustedes revisan, doctora Pardo, en la academia las normas circulares, resoluciones o incluso leyes que han promovido en los diferentes gobiernos para mejorar la accesibilidad de las personas mayores al mercado laboral, ¿qué balance hacen? ¿Eso sirvió para algo o eso no sirvió para nada? Digamos, como tal, no es que hayan unas leyes específicas en el país para este tema, pero sí hay programas y unos diferentes instrumentos para trabajarlo, especialmente porque dentro de los empleadores surge un sesgo o una barrera frente a estas personas, porque tienden a ser personas que se enferman más hay ese sesgo, o personas que de pronto le cuesta más la indemnización o otro tipo de cosas de que pronto son menos productivas, pues porque ya son personas de edad, pero también se han dado cuenta muchos de estos empleadores que un factor que tienen estas personas y que es fundamental para todo lo que tiene una organización es todo el tema de relevo
generacional, por la experiencia que tienen, cuidan mucho más su trabajo, son mucho más constantes y generan resultados. Entonces acá es hacer un balance entre lo que pueden ofrecer estas personas, reducir un poco las barreras o sesgos que tienen los empleadores y mirar cómo estas personas también, no solo hay que pensar en ellos en empleo, también son personas que pueden generar procesos de emprendimiento. Claro, pero cuando yo le preguntaba por ese tipo de estímulos o de incentivos en algún gobierno, expidieron, por ejemplo, normas específicas o incentivos específicos para que los empresarios contrataran más gente joven para su primer empleo o incluso para los últimos empleos, para que la gente mayor pudiera acceder a eso. Y se suponía que así iban a lograr una mayor inserción laboral. A eso me refería si habían evaluado si estos programas habían servido o no. Digamos, estos programas han servido, pero sigue manteniéndose la brecha. Por ejemplo, acá en Bogotá se estima que el 7% de las personas que acceden a estos, solo accede el 7% de los desempleados en este sector a estos programas. Entonces, ¿Solo 7%? Entonces esto hace que pues probablemente no estén funcionando como queremos y también hay que tener en cuenta que mucha de esta población también pues cuando se jubila pues no busca más empleo o busca esperar cumplirla. Bueno, muchos tienen es el tema de cumplirla, entonces prefieren quedarse esperando la edad a, digamos, entrar al sector empleo. Entonces también hay que mirar que hay muchos factores, esto es una mirada integral que se le debe hacer a esta población, pero sí es importante analizar distintos programas y cómo operativizarlos más y pues también teniendo en cuenta que es uno de los segmentos poblacionales que podría tener mayor desempleo. Nuestras dos invitadas nos van a ayudar a comprender este asunto, pero en el siguiente informe hay otras voces autorizadas. Cuando tú sales de un trabajo, la idea es que al menos conserves la calidad de vida que llevabas, pero se presenta uno en dos situaciones. Uno, no consigues trabajo o porque tienes demasiada experiencia o porque la misma edad impide. Los empleadores consideran que las personas mayores son personas que no se adaptan fácilmente a los cambios, que tienen menores habilidades digitales. Tenemos una visión de invisibilizar a los ciudadanos que tienen alta edad y lo invisibilizamos cuando los sacamos del trabajo, cuando no les damos oportunidades. En Bogotá particularmente cuando hablamos de este segmento del mercado estamos hablando de más o menos 1,5 millones de personas, tomando el rango de 45 a 60 años, es decir que tienen disposición de estar en el mercado laboral. Para este grupo etario se reduce la búsqueda de empleo, porque evidentemente, dadas las barreras, dejan de buscar empleo y por el contrario se va aumentando más la actividad de trabajo de cuidado, de trabajo doméstico y de labores informales. Y entonces el rol de la persona que se va envejeciendo es no trabajar y eso es lo que hay que eliminar porque eso es una discriminación. Cuando indagamos sobre las preguntas de cuál es la razón por la cual no está empleado, un porcentaje relativamente más grande de hombres dicen porque me despidieron del trabajo, pero sí hay una diferencia muy grande en términos de responsabilidades familiares. Es decir, las mujeres, casi un cuarto de las mujeres dice que no está empleada o la razón por la cual no está empleada es porque tiene responsabilidades familiares. Generalmente porque igual las obligaciones económicas que se tienen, tanto económicas y familiares, si uno debe responder, pues toca aceptar unos trabajos donde realmente o no tienen que ver con la experiencia laboral que usted tiene o simple y llanamente le pagan a usted un sueldo que escasamente sirve para pagar deudas. Generalmente son labores precarias, son labores informales y cerca de un 33% de esta población sigue laborando a esa edad. La diferencia es que de pronto el hombre se mide más a ciertos trabajos que no está uno acostumbrado, o sea, por ejemplo, si es una persona que no estudia, pues puede ser un plomero, una persona electricista y uno de mujer realmente a esas labores no se dedica. De pronto una mujer lo que hace es a unos servicios generales. De hecho, la tasa global de participación de las mujeres mayores fue de 20% y se ubica 28.5 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres de esa misma edad. Hay una feminización de la pobreza en estos grupos de edad y a la mujer le toca dedicarse obviamente al cuidado y a otros elementos que no le producen ingresos suficientes. La tasa de ocupación de los hombres es superior, para el caso de Bogotá más o menos un 84% y para las mujeres casi 20 puntos por debajo.
Yo duré casi 2 meses sin trabajo y fue difícil porque igual habían deudas, había muchas cosas que hacer y lo primero que tú haces es como limitarte económicamente en comida, por ejemplo. Entonces eso crea limitantes que a largo o corto plazo van también a afectar tu salud. Un cuarto tanto de los hombres y las mujeres en este segmento de 45 a 60 años, para el caso de Bogotá particularmente, dicen que no tienen recursos con los cuales emprender. Y yo pienso que pues si no hubiera conseguido, me hubiera tocado, no sé, ponerme como independiente a vender alguna cosa, o de pronto lo pensé también como en prestar asesoría. Y además pues con el paso del tiempo también, sobre todo los mayores de 50, hay que ver también el riesgo que puedan tener de perder su tiempo de cotización de pensión y perder una pensión por su edad. Desde la perspectiva de cómo funciona el mercado laboral, sí habrían mecanismos muy importantes como por ejemplo utilizar los servicios de empleo que tienen los gobiernos locales o que hay a nivel nacional para generar unas rutas específicas de empleabilidad, así como se ha hecho para jóvenes, incluso para migrantes, también para las personas adultos mayores o que se acercan a la edad de jubilación. Esto sería un mecanismo muy importante. Yo pienso que el gobierno sí debería, así como está dando beneficios en impuestos por contratar personas jóvenes, también debería hacerlo para personas mayores de 50. Les invito a ustedes y a nuestras invitadas a que revisemos nuestro primer dato que tiene que ver con el nivel de ocupación según los rangos de edad. Esto dicen las cifras que nos proporciona el Observatorio de Desarrollo Económico a julio de 2023. Ocupación entre los 15 y los 18 años, 41.2%. Entre los 29 y los 45, 21.4%. De 46 años y más, 17.7%. Ahora veamos el desempleo en esas mismas franjas de edad. Entre 15 y 18, 14.7%, de 29 a 45, 7.9%, y de 46 años y más, 9.3%. Profesora Juliet, una primera aproximación suya a esos datos. Pues digamos que en la tasa de desempleo, si bien es un poco baja, 9,3%, no es porque se estén empleando los adultos de 46 años o más. Tiene que ver también con un tema de autoexclusión. O sea, las personas mayores con el tiempo se autoexcluyen por edad o por temas de salud, de enfermedad, Esto donde es, ya no participan, exacto, no buscan más y se retiran o se autoexcluyen del mercado laboral. Y con respecto a la ocupación, pues vemos también que es una tasa baja en comparación a los rangos etarios, 17,7%, y tiene que ver con que conforme pasa el tiempo ya dejan de buscar un trabajo formal, ¿no? Las empresas pareciera que ya no son útiles y pues ya no es más difícil esas barreras al acceder al mercado de trabajo. Doctora Pardo, veamos esos datos y yo me pregunto entonces, si apenas esos porcentajes tan bajitos están ocupados y si estos porcentajes tan bajitos están en el desempleo, entonces esa otra proporción que nos falta está en ¿qué? ¿En el subempleo, en la informalidad? Están en el subempleo, en la informalidad o la inactividad, ¿sí? O sea, es decir, personas que ya no trabajan más, ya se dedican al cuidado, porque pasa también mucho esto, digamos, hoy en el mundo se está viendo un fenómeno y es que muchas personas de estas edades se tienen que dedicar al cuidado de sus padres, entonces entran directamente a la inactividad, o también porque ya acceden a una pensión y no ven una atractivo el mercado laboral. Y como decíamos, pues los empleadores tampoco los ven atractivos para entrar a ese mercado laboral. Sin embargo, profesora Juliet, yo no entiendo, si los jóvenes se quejan de que no les dan trabajo, si también hay un alto desempleo en los que son los adultos más jóvenes, si a los viejos no les dan trabajo, entonces, ¿quién está trabajando? O sea, al fin, ¿a quién es que le dan trabajo? Porque yo todavía no entiendo. No, básicamente la población en edad de trabajar se concentra en personas de 15 a 45 años, en las dos primeras franjas de edad. Digamos que hay unas barreras muy fuertes, tanto para los jóvenes como para las personas mayores, y creo que aquí el tema es como de programas o políticas públicas que de alguna manera incentive a las empresas o al sector productivo, de alguna manera vincularlos, ¿no? Tener una mayor inclusión laboral para estas personas, porque justamente es donde más barreras tienen al acceder. ¿Y qué tan receptivo, doctora Pardo, es el sector productivo cuando le dan esos incentivos? Porque al final ellos van a decir, no, pues si yo necesito X número de trabajadores para hacer estas arepas o para hacer este café empacado o para hacer esta manufactura, pues no voy a contratar más así me den incentivos.
Ese es el punto, hasta qué punto el incentivo es atractivo para ese empresario de tal manera que pueda contratar, porque este segmento de la población puede tener, por ejemplo, obsolescencia prematura en temas académicos, porque como el mundo va evolucionando tan rápido, entonces dicen, tengo que capacitarlo más y qué tan dispuesto está él a capacitarse. Ese, digamos, puede ser un factor negativo, pero otros pueden también ver una posibilidad porque estas personas tienen la experiencia y estas curvas de aprendizaje a veces no son tan fáciles de conseguir. Entonces también sería importante que esas personas que tienen mayor edad muestren como valor agregado esa experiencia que le tomaría a una empresa por muchos años contratar. Entonces, venga, si esta persona ya tiene este cúmulo de experiencia, ¿cómo eso me puede retroalimentar en mi compañía? Y también, como te comentaba anteriormente, hacer relevos generacionales interesantes para que estas personas jóvenes vean cómo estas compañías han surgido, se han manejado y tengan esa experiencia dentro de su proceso. Ahí es como un dame y un gana-gana, donde tanto la persona mayor como el joven necesitan sincronizarse para poderle aportar al desarrollo productivo del país. Veamos ahora la evolución de las cifras de ocupación de las personas mayores. Estas son cifras también del Observatorio de Desarrollo Económico. Lo que ustedes van a ver en amarillo es la tasa de desocupación y la que van a ver en verde es la tasa de ocupación. Entonces se darán cuenta ustedes que así sea el que desde enero de 2021 ha venido bajando la tasa de desocupación y ha venido manteniéndose en niveles parecidos la tasa de ocupación. ¿Qué puede explicar esas cifras, profesora Juliet? Bueno, la tasa de desempleo, como se ve desde enero, ha bajado paulatinamente ciertos puntos porcentuales. Actualmente en julio del 2023 pues, está en 9,3%. Es, digamos, un panorama alentador, nos dice que ya hay más personas ocupadas. Sin embargo, si miramos a manera, digamos, regional, Colombia todavía sigue ocupando tasas de desempleo muy altas. En comparación de países como Ecuador, donde tienen al menos un dígito de desempleo. Con la tasa de ocupación, pues vemos que ha venido aumentando progresivamente. Esto se debe, digamos, a la reactivación económica que hemos tenido después de la pandemia, desde el 2021, 2022, que han habido impulsos económicos sobre diferentes actividades y sectores económicos. Entonces, creo que es un panorama alentador, pero de manera progresiva. Veamos el inicio de esa serie, doctora Pardo. Allá en enero de 2021 estábamos en 43.5 y en 2 años, casi 3, hemos ganado 7 puntos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿O hubo una política que ayudó a reactivar la economía? ¿O es que en la pandemia estaba esto tan mal que lo que hay es un efecto cíclico y de recuperación de lo que se perdió en la pandemia? Yo pensaría que es un efecto de recuperación de lo que se pierde en la pandemia y también algunas acciones que se han venido trabajando para impulsar el sector productivo en el país. O sea, es cómo logramos esa inversión, cómo logramos que hayan más empresas y dar esa confianza al inversionista para garantizar empleo de calidad, ¿no? Porque pues obviamente sabemos que sigue el problema de informalidad, pero cómo hacer para que esas personas que están en la informalidad pasen a la formalidad, y pues esto es lo que va mostrando también las cifras, como más personas o más inversionistas tienen interés en generar procesos productivos en la ciudad y cómo eso pues se vuelve un activador del empleo en la ciudad. Profesora Juliet, ¿los empleadores de verdad han entendido eso que dicen los técnicos de fútbol, que más o menos en un equipo hay que tener experiencia y juventud, veteranía y gente de la cantera, o no tanto? Pues yo creo que la opinión puede estar matizada, ¿no? O sea, sí hay empresas que han vinculado dentro de sus actividades a personas mayores. Ejemplos hay muchos, Starbucks, empresas como... bueno, se me sale pero hay ejemplos, digamos, exitosos donde su vinculación laboral con los adultos mayores es amplia, y creo que ese es uno de los ejemplos a seguir, digamos, para muchas empresas, no solo enfocarse como a los incentivos económicos o tributarios que hay detrás de esa vinculación, sino más bien el aporte de conocimientos, de habilidades que hay detrás de toda la experiencia que tiene una persona mayor, ¿no? Entonces creo que ahí el reto es ese, ¿no? Quitarnos estos imaginarios, sobre todo pues del sector productivo, sobre las personas mayores. Esas personas pues también son capaces, tienen mucha experiencia y que de alguna manera pues sí es un valor agregado para la empresa. El siguiente dato
tiene que ver con aquellos roles en los cuales se ocupan las personas mayores en el mundo laboral. Veamos, son también cifras aportadas por el Observatorio de Desarrollo Económico. Vean ustedes las franjas de edad. De 15 a 18, de 15 a 18 años, el 76% de las personas es asalariada. Entre los 29 y los 45, ese porcentaje llega a 71%. Pero vean ustedes lo que pasa con las personas mayores de 46. Apenas un poquito más de la mitad son asalariados y los otros, es decir, el 49% son no asalariados. ¿Cómo así que no asalariados? Entonces, ¿de qué viven, profesora Juliet? Pueden vivir del cuentapropismo, ¿no? O de la informalidad. O sea, creo que cuando uno está asalariado se refiere a eso, ¿no? A que hace parte de este segmento informal donde es el rebusque, ¿no? Lo que hay a la mano, cualquier negocio de cuenta propia que les permita alguna generación de ingresos. Definamos o ampliemos ese concepto del cuentapropismo que para la academia o incluso para quienes analizan el mercado laboral pareciera evidente, pero ya no es que haya una persona contratada por nómina, sino o por prestación de servicios, o por una asesoría, una consultoría, o trabaja unos meses al año, pero otros no, profesora Pardo. Sí, exactamente. Como ya es tan difícil conseguir empleo, pues ellos trabajan en lo que salga, mientras muchos de ellos alcanzan su edad de jubilación y obtienen esa pensión. Entonces, y el punto también ahí pasa de que como muchas de estas personas no ahorraron, sino siempre estuvieron como en esa informalidad, 3 meses trabajo, 2 meses no trabajo, pues esto hace también que haya una brecha mucho más grande, porque estas personas que no se van a jubilar o no van a lograr obtener una pensión, pues van a tener que vivir, digamos, de la informalidad, haciendo cosas y demás, pues para garantizar un salario o demás. Entonces esto hace que pues obviamente tenga que haber políticas que incentiven eso, porque pues si usted ya no alcanzó a su edad de jubilación, pues tendrá que vivir de algo. ¿Y cómo hacemos para activarlos o meterlos en este grupo de población con distintos programas que pues garanticen una vida digna en la vejez? Doctora Pardo, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo laboral o particularmente con las empresas para que alguien que ya se acerque a los 50 o que supere los 50 les parezca muy viejo, pero uno va a otros países y encuentra trabajando en múltiples oficios a personas muy por encima de los 60 y todavía los emplean en muy diversos temas? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro mercado laboral? Bueno, primero que todo hay que tener claridad que en muchos países desarrollados la edad de jubilación es muy alta, o sea, ellos llegan a la jubilación alrededor de los 70 años, ¿sí? Entonces, obviamente tienen un mercado activo en esos segmentos poblacionales con respecto a eso. En Colombia siempre ha habido un imaginario que tú llegas a viejo muy joven, ¿sí? O sea, ya desde los 40 te pueden decir que tú ya no entras al mercado laboral. No me diga eso porque me empiezo a preocupar. Pero por otro lado, también supongo que tiene que ver lo de la mayor esperanza de vida que hemos logrado en los últimos años. Claro, al haber una mayor esperanza de vida, se tiene que ampliar, digamos, la vida útil laboral de las personas. Y al aumentar esa vida útil laboral, tenemos que buscar esos temas en los que podemos trabajar esas personas que ya se acercan a la jubilación o demás. Y pues si la expectativa, pues digamos en el país dicen no vamos a aumentar la edad de jubilación, pero eso en cierta manera es un sofisma porque en algún momento sí se va a tener que ampliar por lo que estamos hablando, la esperanza de vida aumenta. Entonces también empezar con un tema cultural de que tú, más allá de los 45 años, tú tienes muchas capacidades, puedes entrar muy eficientemente al mercado laboral y también es un llamado para que las personas no se dejen desactualizar, porque es que esto también tiene que ver con todos los temas de transformación digital que estamos viviendo, donde pues también vamos a tener un reemplazo de tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos con también este nuevo paradigma que nos está surgiendo y cómo vamos a trabajar esa ampliación de la vida útil laboral de las personas? Y que nos obliga a estar en un reentrenamiento constante y supongo que las universidades también están en ese asunto, en ofrecer nuevas ofertas, en ofrecer nuevos programas de educación adaptados a las necesidades de esos adultos que tienen que reentrenarse para el mercado laboral. De eso hablaremos justo en unos minutos después de las noticias. Este fin de semana podremos ver el eclipse anular de sol. Carol Velázquez, ¿hace cuánto no se veía este fenómeno? Yamidi, televidentes, muy buenas tardes. Pues bien, los últimos eclipses que vivimos aquí en Colombia fueron en el año 91, 98 y el más reciente fue en el 2005. Y los próximos que vamos a ver serán en el 2028 y 2038. Así que para que no esperen tanto tiempo, aquí les contamos cómo pueden disfrutar de este fenómeno natural.
El eclipse anular de Sol se da cuando tenemos al Sol, la Luna y la Tierra alineados y en este caso la Luna está cubriendo el Sol. Ahora, ¿por qué es anular? Resulta que en la órbita que tiene la Luna alrededor de la Tierra hay puntos en los cuales a veces la Luna está un poquito más cerca y otras veces que está un poco más lejos. En esta ocasión, la Luna estará un poco más lejos de la Tierra, generando que no cubra el disco solar por completo, sino que genere un pequeño anillo que será característico precisamente de este eclipse anular, de ahí viene su nombre. Pero además de la vista maravillosa, también genera importantes aportes para los científicos. Además que estos fenómenos también desarrollan diferentes tipos de habilidades científicas, como por supuesto la observación, la descripción, el análisis y la predicción. La recomendación es que no vean el eclipse de manera directa, ya que puede causar daños en la visión. Puede hacerlo a través de una proyección con cámaras estenopéicas o con gafas con certificado ISO 12312-2. Que ustedes pueden entrecruzar los dedos y proyectar, hacer una proyección en el piso para que a través de esos huequitos que se forman cuando entrecruzamos los dedos se proyecte el eclipse por completo y lo pueden ver de manera indirecta. Pero si prefiere ir a la fija, puede dirigirse hasta el Planetario de Bogotá y allí divisar el eclipse a través de los más de 20 telescopios disponibles y sus pantallas gigantes este sábado 14 de octubre desde las 10 de la mañana. En otras noticias quiero contarles que la próxima semana se llevará a cabo la versión número 19 de la Semana Raizal en Bogotá, que este año exalta la literatura y la tradición oral en lengua creol, a través de actividades que representan y conmemoran todas sus prácticas culturales. Nuestra Semana Raizal se va a realizar del 14 al 22 de octubre. El 14 va a ser nuestra inauguración a la que están cordialmente invitadas, es de libre entrada y es totalmente gratuita y allí vamos a compartir nuestras danzas tradicionales, pero también les vamos a contar un poco de qué vamos a presentarles en nuestra Semana Raizal. Esta apertura y esta inauguración va a ser en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Por un paquete sospechoso, la policía detuvo el paso vehicular por la avenida Suba y suspendió la operación en la estación de Transmilenio de Puente Largo. Los expertos antiexplosivos aún están en revisión preventiva y esa información se encuentra en desarrollo. La ampliaremos más adelante en Ahora un Podcast a las 6 de la tarde. Y en Corferias arrancó el Salón del Ocio y la Fantasía, el SOFA 2023, el tema central del evento, la cultura de los videojuegos. Como todos los años, regresa el SOFA al Gran Pabellón de Corferias, una convención que reúne a fanáticos de la cultura geek en un solo lugar. Habrá amantes del anime, manga, cosplay, juegos de rol, cultura oriental y por supuesto los gamers, que tendrán un espacio enriquecedor en este recinto. Para esto, Corferias dispondrá de 22 pabellones en un área de más de 57.000 metros cuadrados para recibir la visita de más de 200.000 personas. Nuestros visitantes suelen ser muy locales, pero también tenemos visitantes nacionales. Se preparan año tras año para visitar el SOFA. Además de nuestros visitantes, tenemos invitados que hacen parte ya de la agenda de contenidos, visitantes de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur, de México y otras nacionalidades. Dentro de este gran universo, el tema central de este año será la cultura y la industria de los videojuegos, por medio de entretenimiento interactivo, mobile gaming, juegos multiplataformas, realidad virtual y mucho más. Esto es una carrera real, esto es el mundo real y los videojuegos ya no son simplemente una cosa de niños, son una industria que mueve muchísima gente, que mueve muchísimas marcas y que genera un gran impacto a nivel social. Y es que según datos de portales estadísticos, Colombia se posiciona como el cuarto país en América Latina que más ingresos genera en la industria gaming. Sin embargo, no cuenta con una estructura formal y una oficialización de los juegos electrónicos como deporte. En Colombia, por ejemplo, estamos en el proceso de que sea reconocido el deporte electrónico. Esperamos que el otro año se permita reconocer como deporte en el país. Desde 2016, con la creación de FECOLDE, se han promovido los eSports, llevando a la fundación de 3 ligas locales divididas entre jugadores de consola, de PC y de móvil, y a su vez consiguiendo impulsar las ligas universitarias que fomentan los deportes electrónicos. Necesitamos es que prontamente se reconozcan los eSports como deporte para que este crecimiento se siga acentuando y pues
a nivel nacional seamos una estructura muy fuerte. El panorama se ve muy alentador para esta comunidad que ha ido creciendo constantemente aquí en Colombia, y el apoyo que recibe de eventos como el SOFA permite brindar más oportunidades a personas que se quieren enfocar en este campo desde el ámbito profesional. En Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos de la estrategia de la policía para uno de los festivos con más viajes en el año. También de las cifras de delitos sexuales contra menores de edad en Cundinamarca. Y finalmente, de un informe de la Universidad Javeriana sobre las habilidades digitales de estudiantes de secundaria. Regresamos en segundos para hablar del mercado laboral y de cómo se puede insertar en ese mercado laboral, la población mayor. Acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con datos. Como siempre, este es el énfasis de este programa. Miremos cuál es la posición ocupacional de las personas mayores en las organizaciones en las que se emplean. Ese es nuestro siguiente dato con base en la información del Observatorio de Desarrollo Económico. 43% de esos mayores, de 45, son empleados particulares. Independientes, el 39%. Empleados de gobierno, el 8%. Empleados domésticos, el 5%. Como patrones o empleadores, les decían nuestras invitadas, el 5% y en otras actividades el 1%. Profesora Juliet, su aproximación a esta distribución en diferentes actividades, ¿cuál es? Pues reafirma la idea de que, digamos, en general, Colombia es un país lleno de microemprendimientos o micronegocios, ¿no? Y lo vemos con el 39% que participa como independientes. Dentro de las razones que más, digamos, reafirman la idea de ser independiente está tener una flexibilidad en términos horarios, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que están a cargo del cuidado del hogar, donde un trabajo, digamos, con horario fijo de 8 a 5 de oficina, pues no le permitiría realizar esas actividades de cuidado. Y pues vemos que hay una franja, digamos, importante de esta participación como independientes. Y nos pone a pensar, ¿no? También otras razones por las que los impulsa. O sea, pareciera aquí que no está, digamos, impulsado los micronegocios o generar este tipo de negocios de forma independiente por querer o por un deseo de querer formarlo, sino porque toca, ¿no? Por obligación. O sea, por obligación, exacto. Profesora Pardo, y podría tener unas ventajas para ciertas personas en esa edad, tener esa flexibilidad de la que habla la profesora Juliet, pero por otro lado, los sume en una vulnerabilidad tremenda, por ejemplo, de cara a su etapa de jubilación, sobre todo en un país en el que cada vez hay menos generación de relevo que esté cotizando para alimentar el sistema pensional. Sí, claro, o sea, empieza a haber esa vulnerabilidad y que cada vez menos personas se pensionan, ¿no? Pero ahí también hay que ver cómo también se le ayuda a estas personas a que sean más formales y generen empleo, porque muchas de ellas vienen con unas curvas de aprendizaje y hay casos de éxito, ¿no? Entonces, oiga, yo, ¿por qué no hice esto antes y logré montar emprendimientos exitosos? Sí, porque no todos estos independientes necesariamente son personas que están en el rebusque ni más, sino que crean sus propios emprendimientos a raíz de esa experiencia que vivieron y porque la vida los va impulsando, ¿no? Entonces, tú terminas a los 50, te despiden, oiga, pero yo tengo una gran experiencia de la entidad donde estuve y demás, montan estos emprendimientos y empiezan a generar empleos de calidad. Entonces también ahí, por ejemplo, es un vacío que puede tener la política pública en el sentido de cómo impulsar a estas personas también a generar empleos de calidad. ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Hasta dónde llegaron en sus estudios? Ese es nuestro siguiente dato. Y nos lo proporciona la Secretaría Distrital de Planeación con base en la encuesta multipropósito de 2021. Es la última medición que tenemos a disposición, pero probablemente los datos no hayan cambiado mucho en los últimos años. El nivel educativo de los adultos en Bogotá, entre los 29 y los 59 años, en el nivel de técnico o tecnólogo está el 10%, en nivel de preescolar o primaria el 18.3%, en el nivel universitario el 20.5%, y hay una proporción mayor de eso, hay unos porcentajes más complicados todavía en la población mayor de 60. Verán ustedes, en las dos curvas, la gente que tiene posgrado es una minoría. Con estudios universitarios, personas de más de 60 años, 12.9%, con solo el bachillerato 30.8%.
Y eso nos lleva a un tema que hablábamos más temprano, el de la posibilidad de que el sistema educativo, ya fuera de técnicos o de tecnólogos o de profesionales, le ofrezca educación a esas personas para seguir estudiando a lo largo de la vida. Profesora Juliet. Claro, de hecho en el SENA y desde Impulsa se generan este tipo de formaciones y capacitaciones para los adultos mayores. Ellos hay un programa orientado a Emprende Mayor, donde se les brinda todos los servicios de capacitación para que ellos mismos puedan adquirir ciertas habilidades y conocimientos relacionados a generar diferentes emprendimientos. Creo que ese es un aporte, digamos, a nivel nacional en una política de oportunidades económicas. ¿Y cómo responde esa población, profesora Clara, doctora Clara? ¿Cómo responden? Porque hay un dicho popular que yo creo que es incorrecto y es el del loro viejo no aprende a hablar, pero no sé si en este caso las personas que tienen más experiencia de verdad se van a esos programas, sea cortos o largos, y logran reinsertarse en el mercado laboral. Muchas veces sí lo logran, debido a que hoy por hoy, digamos, los de 60 años les cuesta un poco más. Pero, digamos, la dinámica que vienen las personas que están cumpliendo más de 45, 50 años en adelante han venido en una dinámica de estar aprendiendo, porque en últimas son poblaciones que se han sometido a dos revoluciones industriales, a la revolución de las TICs y a la revolución digital. Entonces, estas personas ven una necesidad de aprendizaje y es lo que nosotros vemos acá, ¿no? En los de 29 a 59 casi dobla el tema de posgrado. Entonces, la gente siempre tiende a buscar esos temas de posgrado. Lo importante es ser pertinentes con ese tipo de educación que se les da, con las características de educación y cómo realmente ellos sienten que eso les puede ayudar a reinsertarse al mercado laboral. Profesora Juliet, ¿y en la Universidad del Rosario particularmente ofrecen o cambian la oferta para ese tipo de población? Se lo pregunto porque al mismo tiempo las universidades privadas están diciendo los jóvenes, los recién egresados del colegio, a lo mejor no se están matriculando tanto en la universidad, pero hay otras poblaciones que eventualmente sí necesitan esa formación. Claro, digamos, desde el Observatorio de la Empleabilidad y el Emprendimiento para el Adulto Mayor, en compañía con Porvenir y la Universidad del Rosario, se creó un programa virtual de capacitación para generar emprendimientos y está, digamos, enfocados en adultos mayores de 60 años o más. Entonces creo que aquí la universidad, digamos, como un actor importante dentro de estas políticas o programas que se puedan generar, pues contribuye de cierta manera a cerrar esas brechas de, como lo decía Clara, brechas digitales, brechas de conocimientos, y pues la universidad justo está liderando este programa senior para los adultos mayores en capacitación y formación. No sé, profesora Clara, doctora Clara, si ustedes lo han estudiado o no, pero hay un fenómeno aparentemente creciente que es el de la pobreza oculta. Personas que en algún momento estuvieron en el mercado laboral o que incluso tuvieron unos ingresos buenos, pero después de cierta edad ya no tienen empleo, viven en unos inmuebles que cuestan mucho mantenerlos, y en fin. Entonces el coco, la fachada de su vida, pareciera querer conservar ese estilo de vida que tenían antes, pero en realidad ya no tienen los ingresos para mantenerlo. ¿Se ha estudiado eso y particularmente porque corresponde a esta franja de población? Hay estudios limitados, ¿no? Y el tema es que cuando así tú te jubiles, tú no vas a tener el mismo ingreso que tenías. Entonces, por eso la importancia de analizar ese fenómeno y cómo se pueden hacer programas para ellos, pero también es importante la educación desde muy joven para que la persona comprenda que cuando ya va a llegar a cierta edad debe tener unos flujos de caja, por decirlo de alguna manera, que le permitan mantener ese estatus. Y esos son educación financiera y cultura del ahorro que debemos aprender desde muy jóvenes para cuando se llegue a la edad de jubilación tener otros flujos de caja y poder también aportar a la economía. Las voces de las personas son muy importantes en este programa y en esta ocasión, por supuesto, debíamos preguntarles a quienes están en esta franja si han sentido alguna barrera de acceso al mercado laboral. Aquí están sus respuestas. Comienzan a preguntarme qué experiencia tengo, ¿cierto? Entonces me ponen una cantidad de barreras. Yo vengo de un pueblo agrícola donde me enseñaron fue a deshiervar, ¿cierto? A recoger cosechas. Estudié mi bachillerato y de ahí a profesionalizarme no pude por mis condiciones económicas, pero yo creo que yo sí puedo trabajar, digamos, en elaboración de proyectos, cosas así, a las cuales no nos tienen en cuenta. Pues ya por la edad ya no le dan a uno trabajo. ¿Qué puede hacer uno? Pues estarse sin trabajo porque ya no sirve uno ya para hacer el oficio.
Ya no lo contratan a uno para eso, ya no. Bueno, pues uno lleva una hoja de vida a una posible oferta laboral y en muchos casos pues lo llaman, primero le dicen que por la edad no pueden darle la oportunidad porque hay personas más jóvenes que de pronto lo pueden realizar. Por otro lado, entonces uno está sobrecalificado, entonces dicen que hay profesionales más jóvenes que pueden realizar muy posiblemente la misma labor y más económicamente. Esquematizan mucho a las personas después de los 50 años, ya no hay oportunidades laborales como con las personas más jóvenes. Sí es un poquito complejo acá en Colombia conseguir trabajo pues fácil, ¿no? Yo soy profesional, soy abogada y pues mi vida se pasó, o sea, estudié con gran esfuerzo, tengo una pensión pero mínima que no me alcanza para sobrevivir. Profesora Juliet, con base en esos testimonios, ¿qué quisiera añadir a este análisis? Porque probablemente eso nos da un poquito más de idea de realidad, de unas cosas que hablamos aquí en abstracto, pero que ahí se ve distinto cuando uno lo personaliza. Claro, muchos de ellos mencionan como estas barreras al acceso al mercado laboral en términos de la edad, ¿no? Y la experiencia, que son como las principales barreras. Creo que aquí el reto grande es poder generar programas que en su implementación tengan en cuenta este tipo de barreras y las logre de alguna manera mitigar y atender. Es importante entender también como los temas para hombres y mujeres, ¿no? Creo que aquí el enfoque de género es muy importante porque si bien las barreras pueden ser de edad, para las mujeres las principales razones por las que ya, digamos, no trabajan a cierta edad mayor es las responsabilidades familiares, ¿no? Y esto de alguna manera las relega o las rezaga dentro de las actividades de cuidado en el hogar, a diferencia de los hombres que, digamos, de alguna manera se autoexcluyen por temas de edad o temas de salud y enfermedad. Entonces, identificar eso, digamos, es el primer punto de partida para luego sí crear ya programas, políticas públicas que de alguna manera logren atender ese tipo de barreras. O sea, si hay que hacer un énfasis en esta población, el énfasis debería ser todavía más específico en las mujeres, que son quienes más lo sufren. Sí, porque justamente por, digamos, cultura o tradición, son las mujeres las que están más relegadas al cuidado de los hijos, de los nietos o de otros miembros en el hogar, que de alguna manera pues las saca del mercado de trabajo. Doctora Pardo, le pregunto por la cultura al interior de las organizaciones o de las empresas, porque con frecuencia la razón por la que no contratan o no mantienen contratadas a personas de determinada edad es que tiene muchas chocheras, es que ya tiene muchos requeñeques. Y mi pregunta es si se valora realmente la opinión de las personas o es que en las empresas quieren gente muy obediente, pero gente que no cuestione, no levante la mano, no aporte, no retroalimente. Pareciera como si fuera más importante la obediencia que la experiencia. En ese punto hay que tener en cuenta la cultura organizacional de muchas empresas, porque hay empresas que son muy abiertas a esto porque saben que ese tipo de cuestionamientos o demás a futuro pueden ser fundamentales para la supervivencia de la empresa. Entonces esto también nos lleva a cuál es la cultura empresarial que tiene el empresariado colombiano. Por ejemplo, en tema de sobre todo lo que son multinacionales y esas ya son muy abiertas a que tú hagas carrera en la compañía. Entonces claro, la persona cuando ya llega a un cargo directivo se conoce toda la compañía y tiene toda la experiencia del mundo para poderlo trabajar. Entonces ahí hay también que entender un poco esas culturas organizacionales que se dan en el país, en las mismas organizaciones y cómo logramos eso también de que haya ese, no tanto el ñeque o que la persona es chocha o cansona, sino lo que está diciendo hay que tomarlo en cuenta y puede ser un insumo fundamental para la toma de decisiones. Y hay muchas empresas donde hay esa voz, ¿no? Esa voz de la persona que ha pasado por todos los cargos y tiene esa luz para saber y poder tomar una decisión más efectiva en el tiempo. Veamos desde el distrito qué tipo de programas existen o qué tipo de recomendaciones dan para superar ese tipo de problemas, particularmente en Bogotá. Vamos al Observatorio de Desarrollo Económico, allí está Melissa Guevara.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle a usted, a los invitados en estudio y por supuesto a todos los televidentes de ahora. Pues para precisar y continuar con el tema del día, me acompaña María Catalina Bejarano, ella es la directora del Observatorio de Desarrollo Económico. Bienvenida y hablemos de cómo está el panorama o más bien cómo está el acceso al mercado laboral de las personas mayores de 52 años. Claro que sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Las personas mayores de 52 años usualmente empiezan a abandonar el mercado laboral independientemente de que no hayan alcanzado la edad de jubilación. Vemos tendencias de que incluso desde los 50 años estas personas empiezan a abandonar este mercado. La tasa de ocupación para estas personas en promedio es del 65% entre 52 y 62 años, mientras que para personas menores de 52 años estamos hablando de tasas de ocupación del 71%. Hablemos, María Catalina, de ¿existe una diferenciación entre hombres y mujeres y también de pronto en su nivel educativo? Claro que sí. Las tasas de ocupación para las mujeres son usualmente más bajas que para los hombres y además empiezan a descender más rápido. Las personas entre 52 y 62 años, las mujeres tienen tasas de ocupación del 70% y empiezan a descender muy rápido, incluso al llegar al 40%, mientras que para los hombres empiezan más o menos en el 80% y descienden al 70% en ese periodo de 10 años. Si miramos la información por nivel educativo, en términos generales, tanto para hombres como para mujeres, las personas que tienen estudios universitarios e estudios intermedios tienen mayores tasas de ocupación, pero siempre va a existir esa distinción de mayores tasas de ocupación para los hombres que para las mujeres. Y esto también aplica para nivel socioeconómico. Entre los estratos 4, 5 y 6 tienen mayores tasas de ocupación tanto los hombres como las mujeres versus las personas que están en los niveles socioeconómicos más bajos. María Catalina, hablemos sobre todo para esta población, ¿qué apuestas existen para ellos? Si de pronto hay alguna oportunidad, además, por supuesto, de lo que presentan las empresas. Claro que sí. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico contamos con un programa que es el Programa de Empleo Incluyente. Cuando estábamos en la pandemia, nosotros identificamos con datos del observatorio que había unas poblaciones que habían sido más afectadas por la pandemia, las mujeres, los jóvenes, las personas mayores de 50 años. Y es por esto que en el diseño de nuestros programas incluimos que existan unos incentivos para que los empresarios puedan vincular a estas poblaciones a sus mercados laborales, a sus empresas y de esta manera atacar, digamos, a este fenómeno de desocupación de las personas mayores de 50 años. María Catalina, pues muchas gracias. Y hay un dato en particular y es que las personas entre los 52 y 62 años presentan una tendencia a ser independientes, mientras que los menores de 52 años no. Pues el primer grupo etario suma un 41%, mientras que los menores de 52 años son un 25%. Continúe usted en estudio con más información. Melissa, gracias. Volvemos, pero para las conclusiones, recomendaciones, reflexiones de nuestras invitadas. Doctora Pardo, por favor. Bueno, yo creo que es una oportunidad que cada vez se va ampliando más, o sea, cada vez más si vemos las pirámides poblacionales, cada vez se va a aumentar la población en estas edades, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos viendo y una disminución en la natalidad. Entonces aquí hay que empezar a trabajar en nuevas políticas públicas para entender este fenómeno en la medida que vamos aumentando nuestra esperanza de vida. Es un segmento que hay que empezar a estudiar, es un segmento que hay que empezar a generarle políticas públicas y es un segmento donde probablemente vamos a tener unos temas muy interesantes a trabajar porque es el segmento donde más se está concentrando la población hoy en día. Doctora Clara Inés Pardo, de la Universidad del Rosario, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de interés toda la información que compartimos el día de hoy. Por supuesto que sí, aprendimos mucho. Gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Y profesora Juliet. Bueno, yo creo que hoy en día la economía plateada, que es así como se le conoce en la literatura, pues toma mucha importancia, ¿no? Y creo que ahorita para los gobiernos que se vienen en el cambio de alcaldías, no solo para Bogotá, sino en diferentes ciudades del país, es importante tener una agenda pública y política sobre las necesidades y demandas del adulto mayor. Entonces, es un reto, pero también una oportunidad poder identificar esas necesidades y la manera de cómo se van a atender. Creo que en términos no solamente de empleabilidad, sino de salud, de cultura, actividad física para los adultos mayores, que de alguna manera pues contribuya al bienestar general de esta población. Profesora Juliet Ríos Salamanca, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio. Y por compartir con nosotros toda esa cantidad de información. Y en el mercado laboral estamos preparando un nuevo programa para más adelante, porque nos preguntamos, bueno, si cafeteros, bananeros, floricultores dicen que no encuentran la mano de obra necesaria, si hay un montón de gente buscando
trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas dos cosas, la oferta y la demanda, no se encuentran. A los trabajadores que buscan, pues algo les tiene que costar, no sé, mayor capacitación. A los empleadores algo les debe costar, no sé, programas de capacitación, mejores salarios, qué sé yo. ¿Qué es lo que está pasando para que esas dos cosas no se encuentren? Prepararemos sobre eso un programa. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos el martes a las 12 del día para otro programa de investigación, de análisis y de datos. Hablaremos de elecciones en su recta final, proyecto de reforma del Estatuto de Obras de Valorización en Bogotá. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde tenemos ahora un podcast. En elecciones somos Ahora Vote en todas las plataformas digitales. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.